27 grados la temperatura actual. Seguimos nosotros con el hilo de la información, ya en la primera parte de nuestro servicio informativo. El compañero José Estigarribia nos traía las portadas de los periódicos, los datos más importantes, como ser los datos de meteorología, la cotización de monedas, todas las informaciones que usted tiene que manejar al iniciar su jornada. Nosotros ya desde este punto, hablando con los protagonistas en esta hora, con nuestros dos invitados, dentro, repito, del informativo Información y Análisis, reitero, 27 grados la temperatura. Hoy estamos el día 20, martes 20 de octubre del año 2020. 20. Qué particularidades, ¿no? De los días. Vamos a justamente a la presentación de nuestro bloque y directamente pasamos a saludar a nuestro invitado. Volvemos a piso. Estamos hablando esta mañana con don Gabriel Espínola. Realmente siempre es un gusto compartir con él, una persona que sabe mucho de la educación y de la educación interna, principalmente de nuestro país. Estaba expectante cuando hablaba con la gente de producción de tener esta entrevista, porque no me canso de decir de que va a ser un año perdido este del 2020. Me gustaría compartir con él un poco estos minutos para saber si realmente coincide conmigo o busca algún eufemismo para no ser tan duro también con esta realidad. Don Gabriel, ¿cómo está? Buen día. Sí, buen día, Juan Pablo, buen día a la audiencia. Bueno, yo creo que sí, podemos decir que en general ha sido un año perdido, pero no podemos dejar de lado ciertas realidades. Zonas urbanas es diferente a las zonas rurales. Conectividad de zonas urbanas tenés relativamente garantizada, pero zona rural no la tenés. Zonas suburbanas de algunas ciudades de igual modo. Eso significa de una u otra manera que lo que se determinó en marzo, que en algún momento también debemos de analizar y debemos de evaluar si fue correcta la decisión de que también educación ingresara a cuarentena cerrada, y yo podría aventurarme a decir hoy que dado los avances de contagios, probablemente teníamos que haber aprovechado mejor marzo, abril, inclusive parte de mayo, para el desarrollo del proceso de enseñanza de manera presencial. Y nosotros ciertamente ingresamos a esta tarea de educación, bueno, en realidad es la conversión de la educación presencial a medios virtuales, porque tampoco ha sido educación a distancia, ni tampoco ha sido educación virtual propiamente. Pero hemos entrado con bastante debilidad, para no decir desarmado, teniendo el ministerio la posibilidad real, cierta, de que a diciembre del 2019 formara a 40.500 docentes en base a un proyecto que en el 2013 lo aprobara el FEI, Fondo de Excelencia, de unos 124 millones de dólares, que casi a 5 años llegaron a ejecutarlo no más del 16%, llegando a formar a no más de 8.000 docentes y llegando a no más de 600 instituciones de las 1.800 que debieron haber llegado con la conectividad y con los elementos tecnológicos. Entonces entramos con bastante debilidad para desarrollar educación virtual. Aún así, con estas diferencias que te enuncié, se desarrollaron, llamémosle, las tareas o la entrega de las tareas, porque en realidad el proceso en general estuvo ausente, componente fundamental de la pedagogía y fundamentalmente de la didáctica para encaminarnos hacia el aprendizaje. Y esto creo que hoy repercute de sobremanera y esperamos en todo caso, no sé por qué tenemos esperanza, pero siempre hay que tener esperanza, a que desde el ministerio
podamos visibilizar una planificación al 2021 con efecto arrastre del 2020, a fin de que al primer cuatrimestre podamos, tareas de refuerzo, tareas de ajuste o como se denomine, intentar desarrollar lo que no se desarrolló y potenciar lo que se ha desarrollado para que nuestros educandos no estén fundamentalmente lo que pretendan ir a educación superior con bastante desventaja al resto de los educandos, fundamentalmente las provenientes del sector privado. Ahora, don Gabriel, tengo que hacer un minuto, una pausa, pero antes de ir a esa pausa, me gustaría realmente hacer un análisis mucho más profundo. ¿Qué va a pasar con esta generación 2020? Los que este año tenían que haber recibido esa formación en particular en su vida educativa, este descalce, ¿qué significa para ellos? Yo creo que va a significar, es como aquel que está con una muleta. Probablemente no sabremos si esa muleta lo tiene porque fue herido o porque se está recuperando. Si se está recuperando, puede que en el proceso deje la muleta. Si la herida ha sido profunda, es probable que ande durante todo el tiempo con la muleta, pero podrá andar. Yo creo que va a depender de la tarea del que vayan a hacer o vayan a dibujar como expertos, los pedagogos, los intelectuales, lo que puedan dibujar en el horizonte a fin de que pueda encaminarse hacia ese horizonte. ¿Qué tenemos como problema grave? Tenemos intelectuales, tenemos pedagogos, tenemos gente comprometida, pero tenemos autoridades casi que se oyen a sí mismos y no escuchan al resto. No hay espacio de participación donde se pueda tener receptividad a los planteamientos y las propuestas que puedan darse desde ciertos ámbitos. Y eso es peligroso en educación, porque educación no puede existir una sola mirada. Ya hemos sufrido 35 años de dictadura y no deberíamos de encaminarnos hacia pensamientos únicos, absolutistas, muy marcados por fundamentalismos que deberíamos de aprender lo que aún pasa inclusive en el primer mundo, lo lamentable que ha ocurrido en Francia, en París, con un docente, producto de estos fundamentalismos. No estoy diciendo que aquí vaya a darse, pero podría darse con otras configuraciones y con otros métodos, con otros indicadores que vayan a producir y vaya a producir a la sociedad nuestra mayor atraso aún de la que estamos. Creo que va a ser... Vamos a hablar de eso. Sí, sí. Vamos a hablar de eso. Quiero hacer la pausa, pero me parece que va a ser interesante ahondar un poco en esta idea y el concepto que me gustaría que toquemos en el segundo bloque sobre esta administración en particular, y no solamente ceñirnos en esta administración, sino que en las administraciones anteriores durante lo que es esta larga transición democrática. Yo tengo una idea formada particularmente de que un ex presidente de la República hizo mucho daño en su momento con la reforma educativa en la educación que tenemos actualmente, don Gabriel Espínola. Pero vamos a debatir un poco sobre eso a la vuelta de esta pausa. Porque siempre hay un Punto Pharma cerca tuyo. Yo elijo Punto Pharma. Porque tenemos más de 330 sucursales en 100 localidades en todo el país.
Yo elijo Punto Pharma. Porque te ofrecemos los mejores descuentos y servicios. Yo elijo Punto Pharma. Yo elijo Punto Pharma. Gracias por elegirnos y ser parte de esta gran familia. Yo elijo Punto Pharma. Volvemos luego de la pausa. Estamos aquí compartiendo en esta mañana para la audiencia que recién se pone en contacto con nosotros. Está dialogando con nuestro servicio informativo, el señor Gabriel Espínola, de la UTEP Auténtica. Hablemos un poco también sobre el título de nuestro encuentro de hoy: Administración de Eduardo Peta y Presupuesto 2020-2021. Voy a dejar el tema del presupuesto para el último bloque, pero ahora sí queremos hablar un poco sobre esta situación de la administración actual. Hablábamos en la primera parte para que la gente pueda contextualizar un poco cómo está la educación en este año pandémico. Quiero ir un poco más allá de lo que es la administración de Peta. ¿Tenemos un presidente caprichoso, don Gabriel Espínola? Bueno, yo diría con falta de visión hacia el futuro. El sostener a un ministro, a pesar de las críticas de los diversos sectores, probablemente exceptúase de estas críticas los sectores del cual proviene el religioso, del origen religioso del señor Peta, y también parece ser el señor presidente. Yo acuño personalmente que el señor Peta y su doctrina, su pensamiento y su práctica es muy peligrosa para el presente y el futuro de nuestro país. Desde un principio dijimos que no era la persona más adecuada para ejercer la función de ministro de Educación. No estamos desvalorizando su integridad, su honestidad, que todo funcionario público debería tener esa como primera y condición esencial, pero hay algunos actos que tampoco, en la que muestran mucha honestidad. Se avaló desde el Ministerio de Educación con la firma de Educación Superior en casi 24 horas a que un abogado pueda ser miembro del Consejo de la Magistratura y con esa blanquear a uno de los senadores más cuestionados que proviene del este, el señor Zacarías Girú. Entonces, no sé si ciertamente no es de mucha honestidad ética en todo caso, o la que se está produciendo en este momento justo en el Amambay, nombramientos de carácter partidario para ejercer la función de supervisiones de carácter interino, que se ha hecho la denuncia, pero aún así se mantiene. La no ejecución de recursos disponibles que en tiempo pandémico hemos tenido y estamos teniendo como grave consecuencia, nos hace precisamente a tener presillas de buen ejecutor y buen administrador. Tampoco de buen articulador. En realidad el señor Peta está ahí porque perdió unas elecciones, no precisamente porque sea la persona más alta. O sea, está por cuestiones partidarias ahí. Una compensación por haber sido o por ser parte del movimiento interno del señor presidente.
Y estamos ante una situación, no solo por la pandemia, sino venimos en situación bastante crítica, ya con una reforma educativa fracasada, con la adopción de un término de transformación educativa, y ocurre que no estamos viendo que esos procesos en realidad vayan a tener cimientos sobre el cual pudiera no solo calzarse, sino construirse este proceso de la llamada transformación educativa. Nosotros en ese sentido creemos que debería de estar al frente una persona más allá de su convicción política, religiosa e ideológica, con mayor visión, con mayor amplitud, con mayor capacidad y con mayor formación en el mundo educativo. Don Gabriel, esta situación, tengo un minuto antes de ir a la próxima pausa, pero quiero centrarme en esta cuestión puntual. La gente plantea al interior de esta administración de que los pedidos a veces de recambio vienen por algunos sectores que quieren imponer a alguna persona que lleve adelante alguna agenda particular. Me refiero a sectores de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales también, que quieren imponer algún que otro candidato. En este caso en particular, ¿usted cree que es así o que realmente es urgente el cambio de timón en torno al tema de la educación? Exceptuando un poco estas voces que plantean de que a algún sector, cualquiera fuere, quiere poner a su candidato. Yo creo que siempre educación es apetecible por la cantera electoral que tiene educación. 1.300.000 estudiantes del sector público, unos 80.000 docentes, comunidades alrededor de las instituciones educativas. Para cualquier aspirante a algún cargo electoral, esto es muy apetecible. Los negocios que se pueden manejar colateralmente a lo pedagógico es también muy importante. Imagínense lo que puede significar la dotación de elementos tecnológicos para 1.500.000 o 1.300.000 estudiantes y para 80.000 trabajadores de la educación. Por cierto, muy buenos recursos. De esa cartera salieron candidatos a vicepresidente, candidata a presidente, se volvieron presidente, candidata a presidenta. Y no hay que dejar de considerar que si el señor Peta no tiene una carrera en el mundo pedagógico, en el mundo educativo, su carrera está en el mundo electoral, en el mundo partidario. Por lo tanto, es factible que también, a pesar de todas las críticas que tiene, su pretensión esté para ese mundo. Pero si la visión estratégica de un presidente va más allá de esto, debería de tomarse la decisión, creemos, a que se vaya a designar a una persona y un equipo. No necesariamente una persona hará posible, pero puede facilitar quien conduce la nave por experiencia, por conocimiento, puede capear tempestades, ¿no? Y muchas veces, aunque pareciera calma, el ambiente puede que ella esté trayendo algunos nubarrones y que podría llegar a ser bastante peligroso para nuestra sociedad. Don Gabriel, puntualmente 30 segundos porque tengo que cumplir con la pausa antes de entrar con el tema del presupuesto porque veo muchas movilizaciones en varias partes del país. Hablaba del equipo. ¿Por lo menos algo salva este equipo que tiene Peta? Me refiero a algunos de sus técnicos o definitivamente hay que cambiar a todo el equipo y traer a un equipo nuevo. Hay que cambiar a todo el equipo. Tenemos como viceministro de Educación Básica, que significa precisamente la política educativa. El ministro no necesariamente debería de ser pedagogo, pero debería ser un gran articulador.
Pero sí, educación básica requiere, y ahí tenemos un ingeniero civil. Acaban de nombrar a una persona en la Dirección de Educación Básica y Media, cuya formación y desempeño es la administración contable. Por más de que seguramente es una gran especialista en educación superior en esas áreas, se requiere justamente de la especificidad para la básica y la media. Podría la que está en educación superior es la que de una u otra manera es parte de la carrera, llamémosle, del Ministerio de Educación, tiene la formación, tiene la preparación, y bueno, podría ser la excepción de este equipo que en todo caso está ahí al frente. Pueden ser muy importantes sus opiniones, pueden ser muy importantes sus observaciones, hasta sus sugerencias y sus aportes, pero creo que no hemos podido dar pasos significativos, por más que vayamos a culpar a la pandemia de esta situación por la cual estamos atravesando. Hacemos la pausa un minuto y a la vuelta hablamos sobre el tema del presupuesto rápidamente en la última parte de nuestra entrevista hoy con el señor Gabriel Espínola. Los últimos minutos queremos dedicar al tema del presupuesto. Estamos con don Gabriel Espínola hablando justamente sobre esta situación en particular muy preocupante. Muchas movilizaciones que ya se empiezan a dar, el tema del presupuesto que se está estudiando en el Congreso. ¿Qué va a pasar con esto, don Gabriel Espínola? Tenemos un presupuesto absolutamente desfasado para la necesidad y la demanda que tiene la educación pública. Paraguay invierte $940 por alumno. La región invierte $2.000 por alumno. Esa diferencia no es posible acortarla con discursos. Presupuestos son números, son cuestiones concretas. Vamos a volver a las clases presenciales, ¿en qué condiciones? Esas condiciones deben ser sostenidas por un presupuesto. El presupuesto 2021 no lo considera. Tenemos reclamo de hace 19 años para la vigencia del Estatuto del Educador, un estatuto profesional, requiriendo la implementación del salario básico, salario piso. No podemos llegar, hermano. Lamentablemente, por cierto, lamentable digo porque es parte del atraso, es parte de la incultura en el cual estamos inmersos. Negar esto. Se recorta gratuidad para el año que viene y se requiere de insumos, se requiere instalar lavatorios, se requiere que los sanitarios estén en condiciones durante la jornada laboral. Se va a requerir desinfectar las salas. ¿Con qué insumos? ¿Quiénes? ¿Boleadas? ¿Colaboración? ¿Aportes, entre comillas, voluntarios? No es posible, no debería de ser. Bueno, pero hay otro problema grave allí. Paraguay, si no transforma esta inequidad tributaria en la cual estamos, va a ser imposible sostener las demandas de los sectores sociales y atención a las políticas públicas, tanto de educación, salud y otros. Entonces, más allá del reclamo que nosotros hacemos, que queremos hoy, en el día de hoy, llamar la atención a los miembros de la bicameral, también a la administración del Ministerio de Educación y Ciencia. Hoy la coordinación de los sindicatos, estamos con una participación de los dirigentes y delegados
que vienen de toda la República. Nos congregamos en la Plaza Uruguaya, de allí vamos a marchar a Hacienda, a Educación y luego a la Bicameral, esperando que vayamos a tener una suerte de sensibilización de parte de nosotros a los miembros de la Bicameral y el Parlamento, que casi siempre han atendido los reclamos nuestros, y que podamos tener luego, ver en los números parte de estos reclamos que estamos planteando. Además, nuestra organización sindical hoy hace una tarea casi, digamos, inédita, políticamente hablando. Lanza un libro de propuestas de política pública educativa alternativa. Lo hacemos en la Plaza de la Democracia a las 9 de la mañana. En algún momento, Juan Pablo, vamos a hacerte llegar para que podamos recibir también las observaciones y las críticas. Y digo inédita porque ha sido el resultado de un debate interno con la participación de los docentes de diversas comunidades, como también con la participación de intelectuales del mundo educativo. Juan Gabriel, queda corto el tiempo, lastimosamente tenemos que cerrar, pero le agradezco mucho la oportunidad del día de hoy y ojalá podamos hablar próximamente también para saber qué va a pasar con el tema de la educación. Muchos éxitos como siempre. Muchas gracias. Fraternal saludo a todas las audiencias. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos con nuestro próximo invitado.